Dice el verso 18 y en adelante: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está recordando las palabras de Jesús que se le apareció. Leo nuevamente el verso 18, son palabras de Jesús: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La semana pasada hablamos de cómo Dios nos llama, nos perdona y nos restaura. Y esto puede ser patente en la vida de Pablo. ¿Cómo puede Dios perdonar a un hombre que persiguió a la iglesia? ¿Cómo puede Dios perdonar a un hombre que habló contra Jesús, que torturó a cristianos y los hizo blasfemar del nombre de Dios? ¿Cómo puede perdonar a un hombre que estuvo de acuerdo con que los mataran, o tal vez él también mató? ¿No es difícil? Eso significa que no hay un pecado imperdonable. Si usted dice: es que mi pecado es tan grande que yo creo que ese sí no tiene perdón. Aceptar que un pecado no pudiese ser perdonado significaría que es más grande que el amor de Dios, que un pecado es más grande que el amor de Dios. Eso no puede ser. Que un pecado es más poderoso que la sangre de Cristo. Eso no puede ser. Por tanto, Dios puede perdonar los pecados más grandes. Las personas que hayamos sido peores. Pablo dice que Dios tuvo misericordia de él entre los pecadores, y añade: de los cuales yo soy el primero. Si Dios tuvo misericordia, o podría haber tenido misericordia, de personajes famosos por su maldad, si hubiesen aceptado el perdón, Dios hubiera perdonado a Hitler. Alguien que mató tal vez más gente que Hitler, pero no se dice tanto, fue Mao. Dios podría haberlo perdonado. Dios pudo perdonarme a mí, el primero de todos los pecadores. Esa es la certeza que tenemos. Tal vez alguien diga: ¿pero qué la Biblia no habla de un pecado imperdonable? Bueno, el único pecado imperdonable es no aceptar el perdón. Ese es el pecado imperdonable. Rechazar al Espíritu, rechazar la salvación. ¿Por qué es imperdonable? Porque en sí mismo implica que yo no deseo el perdón. Dios, decíamos hace 8 días, nos ha perdonado eternamente. Si yo no deseo ese perdón, si yo rechazo ese perdón, no es que en el fondo no es que Dios no me haya perdonado,
es que yo desperdicié el perdón, es que yo no quise el perdón. Pero cuando sintamos, ojo, cuando sintamos duda acerca del perdón de Dios, tenemos que pensar que hay un personaje que se llama el adversario, el acusador. Hay un acusador. ¿Ante quién nos acusa ese acusador? Ante Dios. Bueno, pero pues Dios me conoce. Dios me conoce, Dios ya me perdonó. ¿Ante quién nos acusa el acusador? En primer lugar, ante nosotros mismos. Para que pensamos, pues tal vez yo no sea salvo. ¿No le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios? Quería que dudara acerca de su filiación divina. El diablo nos acusa, en primer lugar, a nosotros. Y nos dice, a ti Dios no te ha perdonado. No solo porque tu pecado fue muy grande, sino porque le pediste perdón y volviste a caer. Porque ese es otro problema, ¿no? Caí, le pedí perdón a Dios y ya me siento bien y después vuelvo a cometer el pecado, el mismo pecado, y le vuelvo a pedir perdón a Dios y llega un momento en que digo, creo que Dios ya no me va a perdonar porque está pensando que yo estoy jugando. ¿Cuántas veces le puedo pedir perdón a Dios por el mismo pecado? Y entonces viene el acusador y nos dice, no, tú ya no tienes remedio. Pero el acusador también nos acusa frente a los demás. Para ser más preciso, el acusador acusa a los otros conmigo. Cuando vienen los pensamientos que me hacen mirar al otro y decir, no, mira a la hermana, es así asado. El hermano perenganito hace esto y aquello. El pastor fulano, la iglesia perengana. El diablo acusa a los demás con nosotros. Así de importantes somos. Quiere que nosotros condenemos, que juzguemos, que rechacemos al otro. Y por supuesto nos acusa a nosotros mismos. Alguna vez que yo estaba animado decía, el diablo es muy astuto porque primero nos pone el pie, luego nos empuja y ya que estamos caídos nos dice, tú no te puedes levantar, y nos agarra de alfombra. ¿No? Claro, no quiero decir que yo no tengo la culpa, porque al final tampoco él es el culpable. El culpable de los pecados soy yo. Y eso debe quedar muy claro. El culpable de mis pecados no es un demonio, no es una herencia ancestral, no es un trauma de la infancia, no es el vecino, el esposo, la esposa, el prójimo que me hace enojar. El culpable de mi pecado soy yo y nada más que yo, ¿no? Pero el diablo me acusa de eso, y con razón, y me hace sentir condenado, y como digo, me toma de alfombra, y no me levanto, y me sigue pisando, y me sigue acusando. Por eso es importante que pensemos en el testimonio de Pablo. ¿Cómo puede ser que un hombre que hizo todo lo que Pablo hizo haya recibido el perdón de Dios y el llamamiento de Dios para hacer la tarea de Dios? ¡Qué maravilla! Alguien se quejaba una vez y me decía que en la Biblia se habla de puros personajes terribles, de conducta terrible. Un Abraham que mintió, un David que adulteró, unos hermanos que vendieron a su hermano, otro hermano que mató a su hermano, y me decía aún más, un Agustín de Hipona, que vivía de manera absolutamente desordenada y luego ya es un santo. Decía, ¿cómo puede ser eso?
Es cierto, las historias que están en la Biblia de las fallas de todos aquellos que han sido llamados por Dios, son historias que están allí como un espejo para nosotros. ¿Quién de los personajes de la Biblia no falló? Bueno, todos fallaron, ¿no? Y cuando yo hablaba también el domingo pasado de cómo Dios perdonó a David y lo restauró, eso no significa que no hayan quedado consecuencias. Una de ellas es que su historia quedó escrita y se ha leído por más de 2000 años, en más de 3000 idiomas. No, bueno, qué mala fama para David, ¿no? Es una consecuencia. Pero lo que estoy diciendo es que Dios escogió a puros de nosotros que fallamos, que no éramos santos. Tendríamos las mismas fallas que los hermanos de José. ¿Por qué no hemos matado a nuestro hermano y no lo hemos vendido como esclavo? Porque no podemos, pero si pudiéramos, ya lo hubiéramos hecho. ¿Por qué no hemos mentido como mintió Abraham? ¿Por qué no hemos hecho lo que cada uno de las historias, de los personajes ha hecho? Pues tal vez algunas cosas las hemos hecho, otras no porque no hemos tenido necesidad, otras porque no hemos podido, pero esa es nuestra condición. Pero en la Biblia también se ve, refleja claramente la manera en que Dios nos ha transformado. En la Biblia hay historias terribles, ¿eh? Si han leído el libro de Jueces, ¿qué historias? Y de ahí alguien me decía, es que la Biblia es casi un libro pornográfico. Porque la Biblia es un espejo de la condición del hombre. Si a usted no le gustan las cosas terribles que la Biblia relata, eso equivale a mirarse en un espejo y no reconocerse. Mirarse en un espejo y decir, ay, qué feo me veo, ese espejo no sirve. Por ejemplo, en la historia de los hermanos de José, cuando pasados muchos años que se deshicieron de su hermano, llegan a comprar alimentos a Egipto y tienen que entrevistarse con el gobernador y resulta que el gobernador es su hermano, pero no lo reconocen. Entonces José los pone a prueba y dice, ustedes me van a dejar a su hermano pequeño y se van a ir porque si no, no los voy a dejar, los voy a meter presos y no les voy a dar más comida. Como el hermano más pequeño era Benjamín y era hermano de la misma mamá que José, no de la misma mamá que los otros, ellos podrían haber tomado la misma actitud que con José. Ah, pues ahí te dejamos a Benjamín, ¿eh? Mejor, ¿no? En vez de eso, Judas dice, no, me quedo yo, en vez de mi hermano, porque si no mi padre se va a morir de dolor. Y entonces José se da cuenta que sus hermanos han sido transformados por Dios, ¿no? Noten cómo las dos cosas van juntas. La Biblia me señala mi pecado tal cual es, me señala el gran amor de Dios que sobreabunda más altamente que cualquier pecado. Me señala el perdón que Dios me ha dado, pero me da también la buena noticia acerca de la transformación que Dios quiere obrar en mí. Como lo acabamos de leer en el verso 18, fíjense qué interesante, qué va a suceder cuando Dios abre nuestros ojos a través de la predicación. Le está diciendo a Pablo que va a ir a predicar para que abra los ojos de las personas. ¿Qué va a suceder cuando se abran los ojos de las personas al escuchar el Evangelio? Número 1 dice ahí, se conviertan de las tinieblas a la luz. Salir de
aquella confusión e ignorancia en que no podíamos ver las cosas de Dios, ni su voluntad, ni tampoco reconocer la gravedad de nuestro pecado. Y ahora vamos a salir a la luz. La luz que todo lo revela, que lo ilumina, pero qué maravillosa es la luz. ¿No le da gusto estar aquí en este domingo tan soleadito, con esta iluminación natural maravillosa? Para que pasen de las tinieblas a la luz, y luego dice, de la potestad de Satanás a Dios. Quiere decir que queramos o no, nos demos cuenta o no, todos nosotros estamos bajo la autoridad o de Dios o de Satanás. Sin que caigamos en un dualismo, tengamos mucho cuidado. Satanás y Dios no son equivalentemente poderosos, no son dos fuerzas iguales, pero de signo contrario. Satanás es una criatura ínfima y el Creador es omnipotente y eterno. Sin embargo, en relación con otras criaturas, como somos nosotros, Satanás tiene el poder de influirnos, de seducirnos, y si nosotros le seguimos, estamos bajo la potestad de Satanás. ¿Sí? Aunque no lo hayamos pensado conscientemente, porque usted dirá, ¿cómo? ¿Yo bajo la potestad de Satanás? Yo no soy satanista. Yo no adoro al diablo. Es más, yo ni creo en el diablo. Eso no importa. Estar alejado de Dios y hacer en el fondo lo que el diablo quiere es estar bajo la autoridad, bajo el poder del diablo. Aunque usted no crea en el diablo. Es más, si usted no cree en el diablo, está bajo el poder del diablo. Como decía Baudelaire, el poeta maldito, el diablo se disfraza haciéndonos creer que no existe, ¿no? Entonces, si no estamos bajo la autoridad de Cristo, y eso solo puede ser de una manera consciente cuando yo le digo, Jesús, sé el Señor y el dueño de mi vida. Mientras yo no haya tomado esa decisión consciente, deliberada, profunda, lo quiera o no lo quiera, el poder que dirige mi vida, que me mantiene engañado, fuera de rumbo, es la potestad del diablo. Pero la buena noticia me permite pasar de la potestad de Satanás al poder, a la autoridad de Jesucristo. Esa es la invitación que Dios nos hace. Y sigue diciendo, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando Jesús, perdón de pecados. El perdón de pecados se recibe. Yo sé que lo pedimos porque nos sentimos culpables. Pero más que una petición, es un extender los brazos para recibirlo. ¿No dice aquí? Para que reciban el regalo. No tengo que convencer a Dios de que me dé un regalo. Se trata de que Él ya me da el regalo y yo, ¿qué tengo que hacer? Recibir el regalo. Y dice, por la fe. Y la fe es solamente la certeza de que si Dios lo dijo, así es. La fe no es un poder, la fe no son los pensamientos positivos, la fe no es declarar o decretar cosas, la fe no es visualizar, imaginar, atraer riquezas. La fe es aceptar aquello que Dios dice, pero aceptarlo como la novia que acepta la pregunta, ¿es tu deseo ser tomada como legítima esposa por tal? Cuando dice sí, además de la palabra, toda su vida, su existencia, se compromete, se echa de plano o de lleno en una nueva situación. Esa es la fe.
La fe que recibe, que acepta el perdón de los pecados. Acuérdense que no se trata de convencer a Dios de que me perdone. Señor, perdóname, ya lloré mucho, ya te habré convencido. Perdóname, Señor, me voy a ir de rodillas a ver si así me perdonas. A Dios ni lo tenemos que convencer, ni lo podríamos convencer. Solamente hay que recibir. El amor de Dios es tal que solamente hay que recibir. Y la última frase dice, para que tengan herencia entre los santificados. Santo es el que participa de la dimensión trascendente. Aquel que ha sido llamado por Dios para participar con Dios, de la comunión con Dios. Usted y yo somos los santificados. Y Él nos está llamando para que tengamos herencia con los santificados. Iba yo en la semana en el metro, iba un poquito yendo el metro, pero un joven se subió en el vagón y empezó a predicar. Bueno, lo cual está bien, ¿no? Yo recuerdo que lo hacía muchas veces, en el metro, en el camión, en donde fuera, me paraba y empezaba a predicar. Pero la predicación de este joven era muy extraña. Empezó a decir, Dios es 3 veces santo. La Biblia no dice que es 3 veces amor, no dice que es 3 veces misericordia, dice que es 3 veces santo, y el Antiguo Testamento y los 10 mandamientos. Total que su evangelización era una condenación. No somos santos, hasta ahí estamos de acuerdo. El pecado nos condena, por supuesto, pero cuando a eso le añadimos la idea de entonces tienes que portarte bien para que Dios te perdone, ya perdimos el rumbo. Ahí ya perdimos el rumbo. Ya se me queda viendo raro, ¿no? Como que entonces hay que portarse mal. No. Miren, no hay que portarse bien para que Dios nos perdone. ¿Hay que portarse bien? Sí. Pero para que Dios nos perdone, no, porque perdonados ya estamos. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Yo no me gano el perdón portándome bien, porque además nunca lo voy a poder hacer. Cuando este joven exigía que la gente se porte bien para acercarse a Dios, les está poniendo un obstáculo. Está cambiando el mensaje de la gracia por el mensaje de los méritos, el mensaje de las obras, ¿no? Porque entonces estamos poniendo condiciones para que Dios nos acepte. Portarme bien no es requisito para ser amado y perdonado por Dios. Portarme bien es consecuencia. Es consecuencia. Miren, me voy a brincar al versículo 20. Bueno, de una vez, 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ando predicando, ¿no? Esa es la visión celestial. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué son las obras dignas de arrepentimiento? Tengamos cuidado ahí. No son obras que tengo que hacer para que Dios me perdone, que es una idea muy generalizada aún entre cristianos, que le dicen al que no conoce de la Biblia, al que no conoce a Cristo, le dicen, pórtate bien, cambia para que Dios te ame. No. Por ahí en las redes sociales alguien publicaba lo siguiente: Dios no ama a todo el mundo, solo ama a los elegidos. Me fui como Condorito, ya saben.
Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? A todos. Cuando nos encontramos con el amor de Dios, es cuando decidimos cambiar el rumbo. Arrepentirse significa cambiar el rumbo. Mire, el amor transforma. La carta a los Romanos dice, ¿no sabéis que el amor de Dios os guía al arrepentimiento? ¿Qué es primero? ¿Que yo me arrepienta y por tanto Dios me ama? ¿O que yo viva y sienta el amor de Dios y entonces decida cambiar el rumbo de mi vida? Ese es el orden correcto, porque el amor transforma. A ver, pensemos. Un joven ama a una señorita y la conquista, la enamora. Cuando finalmente ella se enamore, ¿va a cambiar su conducta o no? ¿Cómo no? Ya no come, tiene ojitos de borrego, anda taciturna y melancólica. ¿Cambia o no cambia? Está pegada al teléfono a ver si le habla, ¿no? A ver, ¿sí cambia o no cambia? El amor cambia. Cuando el amor de Dios irrumpe en nuestras vidas, decidimos cambiar el rumbo de ellas. Y la decisión auténtica de cambiar el rumbo produce obras que evidencian esa decisión. Pero no nos ganan el perdón. Ya estábamos perdonados. No nos ganan el cielo. Ese lo pagó Cristo. ¿No? No nos hacen merecer la resurrección. Es la gracia de Dios. Los frutos de arrepentimiento o dignos de arrepentimiento son la evidencia de que de verdad me he encontrado con el amor de Cristo y que me he enamorado de Cristo. Vamos a pensar que un joven dice que está muy enamorado de fulanita y tiene la oportunidad a la misma hora de una de dos cosas. O ir a pasear con fulanita o ver el partido. Si se queda a ver el partido, ¿está muy enamorado de fulanita? ¿Qué opina usted? Pues no. Los frutos dignos de arrepentimiento son aquellas manifestaciones de la vida que demuestran que estoy enamorado de Jesús y que he decidido cambiar el rumbo. ¿Sí me explicó? Las dos cosas tienen que ir juntas, pero no las podemos mezclar. El amor de Dios es incondicional, el perdón de Dios es incondicional. Una vez que nos hemos encontrado con ese amor de Dios, nuestra vida es revolucionada, porque ha sido invadida por el amor, ha sido poseída por el amor. Y el enamorado actúa diferente. Le salen fuerzas para hacer otras cosas que no hacía. Dice, todavía avanzo un poco más. Me adelanto bastante al 24, luego me regreso a los otros. El verso 24 dice, diciendo él, es decir, Pablo, diciendo estas cosas en su defensa, Festo, el rey y procurador, más bien el procurador, a gran voz, dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Si usted ve el título de nuestra plática hoy, ahí en la transmisión, dice, las muchas letras te vuelven loco. Esa es la opinión de Festo. ¿Has estudiado tanto? Bueno, no solo porque has estudiado tanto, sino esos escritos sagrados, para ser más preciso, esa Biblia ya te volvió loco. Eso se creía entre la mayoría de la población hace no muchos años. Corría el año
de 1964. Yo tenía una tía muy mocha que decía que no había que leer la Biblia porque te volvías loco. Y cuando podía, quemaba Biblias. Pero muchos años después, en el 2000 y 2001, ya con el museo iniciado, conocí a una persona del estado de Guanajuato, una mujer que se interesó en el museo, pero me platicaba que durante las vacaciones ellos se iban a pueblitos a la nueva evangelización y también tenían la tarea de que si la gente tenía Biblias protestantes, había que quemarlas. Estoy hablando con posterioridad al año 2000, ¿no? La Biblia vuelve loco. ¿Cómo es que todo el día piensas en Jesús y siempre hablas de Jesús y hablas de Dios y en la mañana estás hablando de Dios y para todo quieres orar y no sé por qué vas tanto a la iglesia, que no te aburres? Ya fuiste en la mañana, ¿para qué quieres ir en la tarde? Y luego el martes y luego el viernes y la reunión de oración. No, bueno. Estás loco. Eres un fanático. Está bien la religión, pero con medida, ¿no? Las muchas letras te han vuelto loco, piensa Festo. Lo que nos ha vuelto locos es el amor de Dios. Estamos locos de amor. ¿Nadie dijo amén? Estamos locos porque el Evangelio es locura para los que se pierden. Porque el Evangelio es locura para los que esperaban un Mesías poderoso y no un Mesías compasivo. Estamos locos para los seguidores de Nietzsche, que están en contra de los que buscan el perdón, el arrepentimiento y reconocimiento de la culpa. Sí, estamos locos. Y estamos bien locos. Pero estamos locos de amor. Lástima por Festo que no entendió el Evangelio, que se escandalizó de esta bendita locura, ¿no? Dice este mismo verso que leí, el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, empezando por los cristianos de Damasco. Pablo se reunió con los cristianos de Damasco. Ananías lo presentó con la iglesia, ¿se acuerdan? La iglesia no lo hubiera recibido, le tenían miedo. Ananías lo presentó con la iglesia y luego ahí en Damasco Pablo fue a las sinagogas y empezó a hablar de aquel Cristo a quien antes perseguía. ¿Recuerda? Pensando en este verso, fue el día viernes, andaba yo en la ciudad de Carrillo Puerto, que está por Tulum, por allá, por Chetumal y todo eso, caminando y pasé por un templo de la luz del mundo. Había personas sencillas, unos estaban cantando, otros estaban de rodillas, llorando y clamando a Dios. Después pasé por fuera del Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Había mucha gente, muchos varones que a pesar de la calor, del calor, estaban ahí con su corbatita, ¿no? Pasé por la iglesia católica del centro y había mucha gente y estaban cantando. Y recordé otras épocas de mi vida donde al igual que muchos, yo rechazaba a otros grupos. Yo diría, con los católicos yo no me junto. Yo diría, esos de la luz del mundo son una secta y su líder está preso allá en Estados Unidos, ¿no? Los testigos de Jehová, pura herejía. Testigos de Satanás, más bien, ¿no? Y así, descalificando a diestra y siniestra a la gente que busca a Dios con fervor.
Gracias a Dios, pues Él me ha enseñado, quizá un poco a la fuerza, perdón que a veces haga la referencia, pero es que fue una fecha interesante. Nuevamente, recién comenzábamos el museo, cuando me invitaron a dar pláticas a una parroquia católica. Con esos con que yo no me quería juntar. Y estuve 2 años dándoles pláticas, con un grupo que creció de 7 que había cuando llegué a 80 en los 2 años. Y que estaba el diácono y iba el padre. Y el padre, que ya murió, a veces al final se acercaba y con un billetito entonces de los 500 pesos, ¿no? Lo ponía en mi mano. Y luego me invitaron a una iglesia pentecostal, de esas que yo diría, no les digo qué nombre le ponía porque es grosero, pero me invitaron. Y ahí estuve 4 años con ellos. Y ahora en este momento tengo 2 alumnos testigos de Jehová, uno en la maestría en teología y otro soy su asesor de tesis sobre agricultura en la Biblia, ¿no? Y bueno, nos buscan personas de ámbitos tan disímbolos, tan contradictorios, ultra tradicionalistas, neopentecostales, liberales de lo más liberal que se les ocurra, y de aquí, de allá y de acullá. Y entonces me doy cuenta que Dios mira el corazón de las personas. ¿Cómo podría Dios seguir nuestro criterio tan corto y decir, no, los de la luz del mundo no? Porque tal doctrina está equivocada. Me consta porque estuve con ellos hace algunos años en su sede más grande en Guadalajara, que llaman la hermosa provincia. Estuve ahí conviviendo con ellos y conocí de manera muy directa el fervor, la sencillez, la fe de los hermanos. Muchos de ellos te podían contar de alguna sanidad que Dios les había dado, o habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y uno dice, pero ¿cómo con su doctrina chueca? Ese es Dios. Dios trabaja más allá de lo que nosotros creemos que debe de ser, ¿no? Ya veo las miradas fulminantes y los dedos flamígeros. ¡Ecuménico! ¿No? Bueno, entendamos qué quiere decir ecuménico. En su origen es una palabra griega y lo que quiere decir es el mundo habitado. Y cuando se hablaba de una reunión o concilio ecuménico, lo que se quería decir es que estuviese representación de las iglesias de todas partes. Eso es todo lo que quería decir ecuménico. El primer gran concilio ecuménico es el concilio de Nicea, donde estuvieron representadas pues prácticamente todas las iglesias de la época, cuyo credo o símbolo de fe profesamos muchísimas iglesias diferentes en este tiempo. Pero también hubo un ecumenismo equivocado. Estemos juntos, no importa lo que creas, dejando fuera a Jesús como el centro de la fe. Ese es un ecumenismo equivocado, por supuesto. Pero eso es muy diferente a reconocer que aun cuando las personas podamos tener errores, doctrinas equivocadas, Dios nos bendice, porque acuérdense que la gracia es un a pesar de. ¿Sí recuerda qué significa eso? Dios no me bendice porque yo estoy en la iglesia verdadera. No me bendice porque yo tengo la doctrina correcta. No me bendice porque yo me porto bien.
No me bendice porque yo soy muy inteligente. No me bendice porque yo soy muy bonita. No me bendice porque yo doy buena ofrenda. No me bendice porque siembro y hago pacto. ¿Por qué me bendice Dios? No me bendice por un por qué. Me bendice en un a pesar de mis errores, de mi pecado, de mi ignorancia, de que estoy requete feo, de que soy bastante tonto. Me bendice, ¿no? Y entonces todas esas personas que están en estos grupos tan diferentes son bendecidas por Dios. ¿Ya encontraron a Jesucristo exactamente el mensaje de salvación? Tal vez no. Tal vez no. No estoy haciendo a un lado la importancia de eso. Tal vez hace falta un Pedro, como le dice el ángel a Cornelio, que venga y te hable las palabras de vida eterna. Pero lo que quiero decir es que tengamos compasión, apertura, tolerancia. Porque lo más triste es mirar las actitudes de rechazo, de división de los distintos grupos. Lo vivimos cuando vamos a estas ciudades a ofrecer las exposiciones. Es que si van los arminianos, no vamos, dicen los calvinistas, ¿no? Es que si van los bautistas, no vamos, dicen los pentecostales. No, es que invitaron a los católicos. No, pues nosotros no vamos porque no somos ecuménicos. Y tal vez los católicos digan, no, pues eso es evangélico. Ahí nosotros con los protestantes, en el mejor de los casos, los hermanos separados, no nos juntamos. Y resulta que hay una animadversión, un rechazo, un menosprecio, como el que había entre samaritanos y judíos, ¿no? Por eso Jesús ponía el ejemplo del samaritano para que los judíos se enojaran. ¿Quién fue el que amó a su prójimo? ¿El judío? No solo el judío, el levita, más arriba, ¿no? El sacerdote judío, el rechazado, el de la otra religión, el hereje, ¿no? El samaritano. Entonces, tengamos cuidado. Bueno, entonces, si la gente somos tan pecadores y a veces estamos tan equivocados, ¿por qué unos encuentran a Dios y otros no? Acompáñeme a Jeremías 29:13. Un verso precioso. ¿Ya lo tiene? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Ah, qué maravilla! Pablo, ¿por qué ponía tanto empeño, tanto esfuerzo en perseguir cristianos, en detener esa blasfemia contra la ley de Moisés como él la consideraba? ¿Por qué ponía tanto esfuerzo? Que no tenía nada que hacer. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía tele de perdiz. ¿Por qué dedicarse solamente a viajar, a buscar cartas, a aprender gente, a golpear gente, a amenazar gente? A pesar de su error tan tremendo, había en su corazón una búsqueda, un hambre. ¿Qué quería Pablo? A Dios. Quería a Dios, ¿no?
Alguien es espiritista. ¡Ay, qué horror! Se me vayan a pegar los demonios. No. Tal vez está buscando a Dios. Mi vecina es bruja. Yo por eso estoy orando para que se muera. No. Tal vez está buscando a Dios. Oh, el otro ya se fue a meter allá a las meditaciones budistas. Tal vez está buscando a Dios. Tal vez no. No es que todos están buscando a Dios. Ni siquiera en las iglesias cristianas todos están buscando a Dios. Alguno viene porque lo trajeron. Seguro. Porque tiene sus amigos, porque pues dice, pues voy a cumplir con Dios, a ver qué pasa, ¿no? Lo importante es que hay en el fondo de nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros, hay un hambre, hay una búsqueda de Dios. Como dice Pablo a los atenienses, Dios no está lejos de ninguno de nosotros, por si aún palpando lo encontramos. Palpando, no veo, pero ¿dónde está Dios? Estoy buscando a Dios. Y cuando desde lo más profundo de nuestro corazón estamos buscando a Dios, podemos, como en un laberinto, ir para acá, no hay salida, para acá tampoco, allá tampoco hay salida, ya me di varios topes, ya me tropecé varias veces, pero voy a encontrar a Dios. Y lo decía Jesús, el que busca, halla. Al que llama, se le abre. Y tal vez alguien diga, bueno, pero ¿qué no estás predicando un sinergismo? ¿Qué quiere decir eso? Es la creencia de que la salvación es una cooperación entre lo que hace Dios y lo que hace el hombre. Para nada. Esto no es un sinergismo. La salvación la hizo Dios, la iniciativa la tomó Dios, el perdón que Dios me otorga es absolutamente inmerecido por mí. Pero recordemos otra cosa también que es muy importante. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y eso significa que somos seres libres, no títeres. Dios no creó títeres. Los títeres no son imagen y semejanza de Dios. Ahora en la escuela bíblica les van a contar la historia de Pinocho. No somos Pinochos, no somos títeres. Somos seres racionales con voluntad a imagen de Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere salvar, Dios quiere que pasemos del reino de Satanás al reino de Cristo. Sí, pero no nos obliga. No se conforme, no posponga su decisión y diga, bueno, un día Dios ya me va a mover, un día Dios me hará que me arrepienta. La decisión, ante la invitación del Espíritu Santo, ante el Evangelio que hemos escuchado, la decisión es nuestra. Si no hubiésemos escuchado nunca el Evangelio, tal vez tendríamos por ahí una excusa, ¿no? Pero hemos escuchado acerca de Cristo, sabemos de Cristo, hemos sentido la voz, el toque de su Espíritu Santo. Somos responsables. Tenemos que tomar una decisión. Pero qué maravilla saber que aún las personas que nosotros vemos buscar a Dios con tanto fervor y tal vez en el camino equivocado, pueden encontrarse con Dios. Un día el Señor hará, y para eso estamos nosotros, que se encuentren con el Evangelio. No estoy dejando de lado el Evangelio, por supuesto que no. Pero reconociendo los corazones hambrientos. Lo decía Jesús, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Hay que tener hambre y sed de Dios. Lo peor que podemos tener es la indiferencia a las cosas espirituales. Eso sí, es terrible. Es terrible.
nos mantendrá siempre bajo la potestad de Satanás. Necesitamos hambre, deseo. Este deseo por encontrar el sentido de la vida, de la trascendencia, el significado de lo que somos. Por eso vuelvo a Jeremías 29, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo, aunque estaba equivocado. Y por eso Jesucristo se le apareció. ¿Por qué Jesucristo no se le aparece a todos los que no creen? ¿No sería más fácil? Es más, ya ni tendríamos que predicar, o sea, Señor, pues aparéceteles y ya. Otros tal vez digan, bueno, no, ¿por qué unos creen y otros no creen? Porque pues Dios quiere salvar solo a los elegidos. A ver, ¿por qué alguien está elegido? Una interpretación es, bueno, es que en los inescrutables decretos divinos, Dios escogió a los elegidos nomás porque sí. ¿Por qué a este y no a este? Nomás porque sí. Porque Dios es soberano y así quiso. Bueno, esa respuesta suena bastante arbitraria, ¿no? Y tal vez alguien diga, pero ¿tú cómo puedes juzgar a Dios? No estoy juzgando a Dios, estoy juzgando tu interpretación de Dios. Porque lo que la Biblia me revela es que Dios es amor, que Dios es justo, no que Dios es arbitrario. La Biblia me revela que Dios es un Dios que conoce los corazones, no un Dios que sin motivo ninguno dice, este sí y este no. Me lo imagino cuando me toca escoger los frijoles. Este sí, este no. No. Muchos son los llamados. Ese muchos implica a la humanidad. ¿Por qué pocos son los escogidos? Los escogidos son los que responden. No son escogidos por arbitrariedad. No son escogidos porque a estos otros Dios nunca los amó. Es más, desde que los creó para el infierno. Eso es lo que dice esa doctrina, ¿eh? Están creados los reprobados para que sean condenados para mayor gloria de Dios. ¿Por qué Dios los va a mandar al infierno para su mayor gloria? Caray. ¿Cuál es ese Dios que necesita una gloria basada en que el otro se esté achicharrando eternamente? No puede ser. Si Dios es infinito, su gloria es infinita. Por tanto, Dios no necesita más gloria, ¿eh? Dios no necesita más gloria. No tiene que condenar a alguien para ser más glorioso. ¿Qué clase de Dios tan pequeño sería ese? ¿Qué significa la gloria de Dios si no significa que Dios sea hoy más grande que mañana? Digo, mañana que hoy y hoy que ayer. Significa que lo que hacemos para la gloria de Dios lo hacemos para que las otras personas conozcan a Dios. No para que Dios sea más grande, sino para que las otras personas conozcan el amor de Dios. Por tanto, sigue diciendo el apóstol Pablo, para que se arrepintiesen, final del verso 20, y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. He decidido cambiar el rumbo verdaderamente. Voy a empezar a actuar en concordancia con esa decisión de haber cambiado el rumbo. No estoy tratando de que Dios me acepte. Voy a cambiar el rumbo porque Dios me ha aceptado. Verso 21. Por causa de esto, es decir, por la predicación que Pablo tenía, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios,
persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Vamos a dejarlo aquí. Yo quisiera que lleve en su corazón la certeza de varias cosas. De la aceptación que Dios tiene de usted. Que su gracia, su perdón, es mayor que nuestro pecado. Romanos 6 cierra diciendo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿No? Que llevemos muy clara la invitación, la oportunidad de pasar de la potestad de Satanás y de las tinieblas a la autoridad de Jesucristo, al perdón de los pecados, a tener herencia entre los santificados. Que llevemos un espíritu amoroso para con todas las personas. Que no digamos, como mencionaba hace rato, es que esos de la luz del mundo, pues están tan mal que su líder está en la cárcel. Pues sí, ¿y eso qué? Porque el líder está en la cárcel, Dios ya no va a oír la petición de este hermanito sencillo que está por acá en este pueblito. ¿Verdad que no tiene nada que ver? O sea, amor por los hermanos. Predicarle a todos aquellos que nosotros consideraríamos, bueno, ese está tan mal en sus creencias, en lo que hace, no es de plano un hijo del diablo, no. Tal vez en lo profundo de su corazón tiene una búsqueda de Dios. Y todo aquel que busca, encuentra. Dios elige, sí. ¿Por qué elige? Aquel que ha respondido, ¿no? Es como si alguien se parara aquí y dijera, bueno, ¿quiénes quieren ir a tal lado? No les va a costar nada. Pues unos irían, otros no. Pero llévese también este versículo de Jeremías. Ustedes me van a encontrar. ¿Por qué me van a encontrar? Porque me van a buscar con todo su corazón. Todos nosotros tenemos necesidades. Algunos de encontrarnos con Cristo y otros que nos hemos encontrado. Otro tipo de necesidades. De dudas, de pecados que vencer, de situaciones que cambiar. Muchas, muchas. Una cosa se necesita, que con todo el corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, le busquemos. ¿Cómo quisiera usted que la persona que usted ama, cómo quisiera que esa persona también le amara a usted? Voy a repetir porque a los que estaban dormidos. Usted ama a alguien, ¿no? ¿Cómo quisiera que esa persona a la que usted ama le correspondiera? ¿Cómo quisiera que aquella persona le amara a usted? Con todo su corazón. Y eso es lo que Dios está diciendo. Yo te he amado, te he dado a mi hijo, he muerto por ti. Tú me vas a encontrar si me buscas con todo tu corazón. Amén.